Un perro salvaje se queda atrás, con un gruñido que resuena a sus espaldas, el aliento de la muerte rozando su pelaje moteado. ¿Será este el fin de los rezagados o el comienzo de una improbable huida de un cerco de leones y hienas? Un viaje desesperado. Una jauría de perros salvajes perseguidos hasta el borde de la extinción en Botsuana. El botsalismo está entrando en su temporada más seca en una década. Aquí, el agua es oro y la sangre es el precio a pagar por la supervivencia. Bajo el sol abrasador de las praderas de Botsuana, la vida no es un regalo, debe comprarse con sangre y carreras impresionantes. Todo comienza con una magistral demostración de disciplina. La jauría de perros salvajes, con sus movimientos coordinados como una máquina, acorraló al antílope. Los cascos resonantes, las mordidas precisas y la perseverancia inquebrantable abatieron a su presa en un abrir y cerrar de ojos. Fue un momento de gloria, de esperanza para los cachorros que esperaban comida en la guarida. Pero en este mundo cruel, encontrar comida es solo la mitad de la batalla. Conservarla es una lucha a vida o muerte. Justo cuando la jauría de perros arrancaba la piel de su presa, una risa escalofriante resonó entre los arbustos, seguida de un rugido que estremeció el suelo. No solo unas pocas hienas solitarias, sino todo un ejército de criaturas codiciosas avanzaba en masa, y tras ellas, un majestuoso león macho emergió de las sombras como un tirano cobrando un impuesto de sangre. Una batalla caótica estalló de inmediato. La jauría de perros salvajes quedó atrapada entre dos tenazas mortales. A un lado estaban los dientes de acero de las hienas, al otro el poder aplastante del león. En el caos, su disciplinada formación se desmoronó. Un rugido resonó tras ellos, el aliento de la muerte barrió su pelaje moteado. Un desafortunado perro callejero fue capturado. ¿Era este el final del perro abandonado o el comienzo de una improbable huida de un cerco de leones y hienas? No era solo el miedo de un individuo, sino el comienzo de su capítulo más oscuro. Cuando las leyes de la naturaleza se trastocaron,
los frutos de su trabajo fueron robados y sus vidas amenazadas, el líder de la manada miró a sus exhaustos miembros. Comprendió que quedarse significaba la muerte, pero huir tampoco garantizaba la supervivencia. Un ladrido corto y agudo resonó, no una orden de ataque, sino una migración desesperada. La manada de perros callejeros aceptó abandonar su labor, sumiéndose en la oscuridad absoluta del corazón de Botsuana. Se aventuraron en el corazón de esta tierra mortal en busca de un frágil atisbo de supervivencia, comenzando un viaje donde el destino de toda su especie pendía de un hilo, medido en cada jadeo. La implacable cacería comenzó oficialmente, donde incluso el más mínimo error les costaría la vida. Una inmensa presión pesaba sobre el líder de la manada al sentir el calor del sol quemarle el cuello. No había tiempo para descansar, ni posibilidad de recuperarse. Justo cuando la concentración flaqueaba, una grieta en el suelo hizo que el miembro más joven de la manada tropezara. La frágil distancia de seguridad se desvaneció al instante. En un instante, la oscuridad tras él se transformó en una enorme masa muscular. El golpe fallido del león rozó por poco la cola del perro salvaje que se retiraba, dejando profundas marcas de garras en la tierra roja. Pero en lugar de sucumbir al miedo, el instinto de supervivencia encendió una última chispa de esperanza. El pequeño perro dio un giro peligroso, usando su agilidad para escabullirse entre los pequeños arbustos, donde los enormes músculos del león se convirtieron en una carga. La persecución ya no era una simple cacería, sino que se había convertido oficialmente en una horrible tortura física y mental que duró 48 horas sin descanso. La desesperación llegó a su punto máximo cuando el enemigo no mostró intención de rendirse. La manada de hienas comenzó a dividirse y a rodearlos. En lugar de un ataque directo para acabar con ellos rápidamente, optaron por una táctica de guerra psicológica. Sus risas escalofriantes resonaban por las praderas en la noche. La manada de perros salvajes se vio obligada a enfrentarse a un cruel dilema de vida o muerte. Si se detenían a luchar contra las oportunistas hienas, serían aplastados por los leones. Pero si continuaban huyendo para salvar sus vidas, sus pechos estallarían bajo el abrasador sol de Botsuana. En esta situación desesperada, la disciplina militar de la manada se puso a prueba una vez más. Los individuos más fuertes se turnaban para rezagarse, formando una barrera humana para mantener su posición, aceptando las garras del enemigo para dejar paso a los más jóvenes. Sin embargo, la naturaleza de Botsuana nunca conoció la compasión.
Tras 2 días y 2 noches de persecución implacable, la manada se enfrentó al río Okavango, en su temporada de crecidas. Una masa de agua turbia rebosaba de antiguos depredadores acechando. Tras ellos, una nube de polvo arremolinada anunciaba la llegada del enemigo. No había vuelta atrás. En ese instante sobrecogedor, el león alfa se detuvo, girándose para mirar directamente a las fauces de su enemigo y luego a sus temblorosos cachorros. Tomaron una decisión desesperada: arriesgar sus vidas en las aguas embravecidas o perecer para siempre en las fauces de los depredadores terrestres. Un ladrido resonó como un juramento de muerte. Toda la manada se precipitó en el instante en que las garras del león tocaron la orilla arenosa. El agua helada del río no apaciguó el calor de la persecución, solo abrió un nuevo y más brutal campo de batalla. Bajo las aguas profundas, cocodrilos colosales, antiguos depredadores que habían esperado millones de años para momentos de vulnerabilidad, comenzaron a moverse. Una batalla caótica estalló en el agua, el chapoteo del agua, el silbido de los cocodrilos y los gritos desgarradores de quienes eran arrastrados a las profundidades. Los afortunados que lograron llegar a la otra orilla estaban completamente exhaustos. Permanecieron allí, con el cuerpo cubierto de heridas, mirando hacia la otra orilla, donde leones y hienas eran meros fantasmas indefensos contra la corriente embravecida. La persecución no terminó con una victoria gloriosa, sino con una existencia dolorosa. El botzalismo permaneció igual, frío y cruel. La jauría de perros salvajes había sobrevivido a la improbable huida, pero habían perdido tanto. Las cicatrices en sus cuerpos sanarían, pero la inquietante presencia del aliento de la muerte correría para siempre por las venas de los supervivientes. En este mundo, los fuertes no siempre ganan, pero los más resilientes son los que cuentan su propia historia. Bajo el atardecer rojo sangre de Botsuana, la jauría de perros continúa su viaje, porque entienden que mientras respiren, el viaje de la supervivencia nunca terminará. Al borde de la vida y la muerte, ¿crees que la resiliencia puede vencer al destino? Deja tu opinión y haz clic en suscribirse para seguir estos impresionantes viajes por la naturaleza. Gracias y nos vemos de nuevo.
África salvaje. La batalla por la supervivencia de los guerreros más fuertes. África, la tierra donde la fuerza decide la supervivencia. Aquí, solo los seres dotados de instinto combativo, resistencia extraordinaria y voluntad inquebrantable pueden prevalecer en una naturaleza despiadada. Entre la belleza salvaje de esta tierra ardiente, donde la sabana se extiende hasta el horizonte, se libra una guerra silenciosa pero interminable. Sin reglas, sin clemencia. La vida puede terminar en un instante con un golpe certero, una embestida brutal o una mordida mortal desde aguas aparentemente tranquilas. Y en esta batalla épica, hay criaturas que no solo sobreviven, sino que se convierten en símbolos de poder. Desde dioses colosales como el elefante africano, hasta depredadores supremos como el león y el cocodrilo del Nilo. Pero también existen guerreros silenciosos que no buscan la gloria, aunque cualquiera que los subestime paga un precio muy alto. Uno de ellos es el búfalo cafre. Sin colmillos afilados. Sin velocidad vertiginosa. Pero el búfalo cafre, la especie de búfalo salvaje más grande de África, es uno de los seres más peligrosos del continente. No caza, pero siembra el miedo en aquellos que se atreven a perseguirlo. Con un cuerpo robusto que pesa entre 800 y 1000 kilogramos, el búfalo cafre es como un bloque de acero con patas. Su rasgo más distintivo es su par de cuernos curvados en forma de herradura, que se encuentran en la frente formando un escudo natural capaz de resistir incluso el ataque de un león adulto. Su temperamento combina prudencia y agresividad. Suelen moverse en manadas de hasta cientos de individuos, formando una fortaleza viviente siempre dispuesta a contraatacar. Cuando se sienten amenazados, toda la manada se vuelve hacia el peligro en lugar de huir. La embestida de un macho adulto puede romper huesos y arrojar a un león a varios metros de distancia. Por eso los cazadores lo llaman Black Death, la muerte negra. No porque ataque a humanos, sino porque nunca huye y lucha hasta su último aliento. El sol asoma en el horizonte y baña de luz ardiente la sabana. En la tenue bruma matinal, un rugido grave resuena como un desafío. Entre la manada de búfalos cafre pastando en silencio, dos machos maduros se separan y se miran fijamente. No es una lucha por la vida o la muerte. Es un combate por el poder, por el rango en la manada que otorga el control del territorio y la oportunidad de reproducirse. Y para conseguirlo, solo hay un camino: lanzarse a una batalla sin piedad. Los dos búfalos comienzan a rodearse como dos luchadores que miden fuerzas. Una respiración fuerte. Y ¡pum!, el primer choque retumba como un trueno. Cuerno contra cuerno,
El impacto chispea mientras toda la manada se detiene a observar. Durante más de 10 minutos se enfrentan en un duelo breve pero suficiente para determinar el futuro de uno de ellos. El viento recorre la árida llanura donde la tierra está cuarteada y los pastos secos se extienden hasta donde alcanza la vista. A lo lejos, unos arbustos bajos se mueven. No por el viento, sino porque el gigante solitario avanza con paso firme. Cada paso retumba en la tierra como un tambor de guerra. Es el rinoceronte blanco del sur, el segundo animal terrestre más grande después del elefante. Con un cuerpo que supera las 2 toneladas, no necesita esconderse. No tiene que temer a nadie. En su nariz lleva un arma legendaria, un cuerno de más de 1 metro de largo, afilado y duro como el acero, compuesto de queratina, el mismo material que las uñas humanas, pero comprimido cientos de veces. Un solo golpe de ese cuerno puede perforar el vientre de un depredador o incluso volcar una camioneta si es necesario. A pesar de su fuerza aterradora, el rinoceronte no es un amante de la guerra. Prefiere la tranquilidad, deambula solo o en pareja madre-hijo, viviendo con un ritmo propio y antiguo como su historia evolutiva de millones de años. Sin embargo, incluso un gigante debe proteger su tierra. Cuando otro rinoceronte macho invade su territorio, la batalla es inevitable. Sin gruñidos. Sin rugidos. Solo el sonido de pasos pesados y tierra que se levanta cuando 2 colosos se lanzan el uno contra el otro. Los cuernos apuntan al frente, chocando como palancas de la naturaleza. Cada embestida hace temblar el campo de batalla. La sangre comienza a brotar de cortes en los costados. Pero ambos siguen, como máquinas incansables. Esta no es una lucha por reproducción como en el caso del búfalo cabre. Es una guerra por el honor, por el territorio. Y para el rinoceronte, la tierra es vida. Es donde come, donde duerme y donde deja su legado para las generaciones futuras. Al final, uno retrocede lentamente, herido pero con la dignidad intacta. El otro queda erguido en la tierra árida, resoplando por su enorme hocico, marcando silenciosamente su territorio, proclamando el poder que acaba de conquistar. Aunque silencioso y solitario, el rinoceronte cumple un papel vital en el ecosistema de la sabana.
Con su hábito de moverse constantemente, crea senderos naturales que permiten a otras especies acceder al agua y al alimento. Al alimentarse principalmente de hierba baja, ayuda a controlar la vegetación y evita que la sabana sea invadida por matorrales. Además, su estiércol rico en materia orgánica y semillas nutre el suelo, promueve el renacimiento vegetal y alimenta a numerosos insectos. Una criatura de aspecto tosco, pero que es la base biológica de toda la sabana africana. En medio de las llanuras secas, una manada de elefantes africanos avanza lentamente. En el centro, protegidos cuidadosamente, caminan los pequeños bajo la sombra de sus madres y tías. Ningún depredador se atreve a atacar una manada de elefantes adultos. No solo por su fuerza física, aunque pueden pesar hasta 6 toneladas, sino por su coordinación, disciplina e inteligencia extraordinaria que les otorgó la naturaleza. Su arma principal no son garras ni colmillos, sino sus largos colmillos de hasta 2 metros, utilizados para atacar, cavar en busca de agua e incluso salvar a un compañero. A eso se suma su trompa hábil, no solo para alimentarse y beber, sino también para levantar a una cría caída o consolarse mutuamente tras una noche peligrosa. Aunque aparentan lentitud, los elefantes pueden correr a 40 kilómetros por hora si es necesario. Una embestida de un adulto puede derribar a un león, y su mera presencia ahuyenta incluso a los cocodrilos cuando la manada se acerca al agua. La fuerza del elefante africano no reside en su capacidad de cazar, sino en su dominio del espacio vital, su protección del grupo y su inmenso impacto en el ecosistema. No necesita cazar para vivir, pero puede hacer que incluso una manada de leones se retire si amenaza a los suyos. Con un peso que supera las 6 toneladas, colmillos largos y afilados, y un cuerpo sólido como una muralla de acero, casi no tiene depredadores naturales aparte del ser humano. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente especial es la combinación de inteligencia, fuerte instinto defensivo y una estructura social profundamente cohesionada. Cuando un miembro del grupo está en peligro, toda la manada actúa como una sola, formando un círculo defensivo dispuesto a enfrentarse. Ningún depredador se atreve a penetrar ese muro donde cada embestida o pisotón puede poner fin a una vida en un segundo. Además, el elefante es un verdadero arquitecto del entorno. Usa sus colmillos para excavar pozos de agua subterránea, derribar arbustos para abrir caminos y dispersa semillas a través de sus excrementos. Si los elefantes desaparecieran, muchas sabanas cambiarían por completo su estructura ecológica. Por todas estas razones, tamaño, inteligencia, defensa, organización social e impacto ecológico, el elefante africano merece su lugar como una de las criaturas más poderosas e influyentes del mundo salvaje africano. La superficie del agua brilla bajo la luz ardiente del atardecer. Las ondas suaves parecen anunciar calma.
pero bajo esa lámina de agua se esconde una de las criaturas más feroces e impredecibles de África. Un hipopótamo emerge, mostrando solo los ojos, las orejas y los orificios nasales. Pero no dejes que su apariencia perezosa te engañe. El hipopótamo no es amistoso, sino una fortaleza móvil en el mundo salvaje. Con un cuerpo que puede pesar hasta 1500 kilos, una mandíbula que se abre a 150 grados y colmillos de casi medio metro, posee una de las mordidas más poderosas del reino animal, capaz de partir en dos un bote de madera o desgarrar un cocodrilo. El hipopótamo no caza, pero domina el agua como un territorio sagrado. Cualquier intruso, ya sea león, antílope o incluso cocodrilo del Nilo que se acerque demasiado será confrontado de inmediato. Aún los cocodrilos, expertos depredadores, suelen ser expulsados violentamente del agua o incluso muertos si invaden el espacio donde descansan las crías. El instinto protector de los hipopótamos hacia sus crías es uno de los más intensos de la naturaleza. Las manadas, formadas por un macho dominante y varias hembras con crías, se organizan de inmediato para formar una barrera cuando detectan peligro. La madre hipopótamo no duda en salir del agua y embestir a un león si su cría está en riesgo. Aunque viven en el agua, los hipopótamos no nadan como los peces. Caminan por el fondo del río y pueden contener la respiración hasta 5 minutos. Por la noche, salen a tierra para alimentarse, recorriendo kilómetros en busca de pasto. Pero es en este momento cuando se producen los mayores conflictos con los humanos, lo que convierte al hipopótamo en el animal que más muertes causa en África en conflictos naturales. Cuando el sol se oculta tras el horizonte ardiente, la sabana se sumerge en la oscuridad. No es el final del día, sino la hora dorada de los depredadores. Desde los matorrales, unos ojos brillan. Un cuerpo ágil y elegante avanza hacia la manada de antílopes. Es una leona, guerrera silenciosa y corazón de cada cacería. Contrario a la imagen del cazador solitario, el león vive en grupo y esa es la clave de su éxito. Cazan en equipo, con tácticas de cerco, separación y distracción como un ejército bien entrenado. Con una mordida de hasta 650 sí, pueden atravesar la piel gruesa de un búfalo cafre o un antílope. Pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora en un sprint, con garras afiladas como cuchillas y un salto que derriba a la presa en un abrir y cerrar de ojos. Pero el león no solo caza, también protege su poder. El macho, con su espesa melena, es el símbolo de la realeza. Cuando dos machos se enfrentan, toda la tierra tiembla con sus rugidos. La batalla no solo decide quién lidera la manada, sino también quién tiene el derecho de perpetuar su linaje. Aunque poderoso, el león enfrenta grandes riesgos.
Atacar a un búfalo, un elefante o un hipopótamo es siempre una apuesta mortal. Pero su inteligencia, organización y valor incansable son lo que lo consagran como el verdadero rey de la sabana. Al mediodía, bajo el calor sofocante, una manada de antílopes llega exhausta a la orilla del río. Vacilan, observan los juncos, sus orejas erguidas al menor sonido. El agua parece un espejo, sereno, sin una sola onda. Pero justo bajo ese lodo turbio, la muerte acecha inmóvil como un tronco podrido. Es el cocodrilo del Nilo, una criatura que apenas ha cambiado en millones de años de evolución. Con más de 6 metros de largo y casi 1 tonelada de peso, es la encarnación de la muerte acuática. Su arma principal, una mandíbula colosal con una mordida de más de 5.000 sí, la más potente del reino animal. Pero lo que lo hace verdaderamente temible no es su fuerza, sino su paciencia fría y despiadada. Un antílope baja la cabeza para beber. Entonces, ¡zas!, el agua estalla. El cocodrilo se lanza como un proyectil, atrapa el cuello de su presa en un parpadeo y la arrastra al fondo del río. El antílope se agita desesperadamente. Es entonces cuando comienza el giro mortal, el death roll. El cocodrilo gira con fuerza brutal, rompiendo el cuello y destrozando las articulaciones de la presa en cuestión de segundos. Cuando el remolino se calma, el río recupera su aparente tranquilidad, como si la muerte nunca hubiera ocurrido. A diferencia del león, que necesita su manada, o del hipopótamo, que confía en su fuerza explosiva, el cocodrilo caza desde el sigilo, con paciencia y precisión letal. Puede ayunar durante semanas, solo para atacar en el instante perfecto y luego desaparecer como un fantasma. En el mundo salvaje de África, el cocodrilo no caza por instinto. Caza porque nació para matar. Cuando la noche cae, el borde del bosque parece contener la respiración. No hay viento, ni sonidos. Pero un par de ojos dorados se mueven entre las sombras. Es el leopardo, un cazador solitario, silencioso pero letal. No necesita una manada. El leopardo vive y caza solo, un guerrero oculto en la naturaleza brutal. Con un cuerpo esbelto pero ágil, puede alcanzar los 60 kilómetros por hora, realizar saltos precisos y escalar con maestría. Basta una mirada, un leve movimiento, y la presa ya no tiene escapatoria. Pero lo que realmente distingue al leopardo no es solo su habilidad para cazar mamíferos como antílopes, monos o jabalíes, sino su capacidad de adaptación asombrosa. No solo mata, también protege su botín. Tras cada cacería, el leopardo suele arrastrar la presa hasta lo alto de un árbol para mantenerla fuera del alcance de hienas o leones.
Con un cuello musculoso y mandíbulas potentes, puede cargar un antílope que duplica su propio peso hasta las ramas altas, donde disfruta en silencio de un festín intocable. Sin ser grande ni necesitar manada, el leopardo sigue siendo uno de los animales más poderosos del continente africano. Porque la verdadera fuerza a veces reside en la soledad, la agilidad y una capacidad de supervivencia absoluta en cualquier condición. El leopardo no necesita rugir para imponer respeto, solo necesita el silencio y matar, tan rápido como una sombra deslizándose en la noche. Bajo el sol abrasador de la sabana, una manada de hienas sigue en silencio el rastro de una presa que se ha separado del grupo. No rugen, no corren con desesperación. Esperan, rodean y coordinan cada paso del ataque como un ejército disciplinado. Aunque a menudo se las desprecia como carroñeras, las hienas manchadas son en realidad cazadoras hábiles, con una mordida de hasta 1100 y capaz de triturar huesos. Su éxito radica en la cooperación, la paciencia y la presión constante hasta que la presa cae rendida. A plena luz del día, la verdadera fuerza de la hiena no está en su apariencia, sino en la cohesión, la estrategia y la determinación inquebrantable de no soltar a su presa. En la naturaleza salvaje, no necesitan imponerse con majestuosidad, solo ser brutalmente eficaces para sobrevivir. No muy lejos, una familia de perros salvajes se desliza silenciosamente por la pradera. Orejas erguidas, ojos afilados, cada paso cargado de intención. No hacen ruido, no se apresuran. Cazan como si lo hubieran ensayado cientos de veces. El perro salvaje africano es el depredador más eficaz del continente, con una tasa de éxito de entre 80 y 90%. No necesita fuerza descomunal, vence gracias a la velocidad, la coordinación grupal y una disciplina absoluta. Cada individuo cumple un rol claro durante la persecución: interceptar, distraer, derribar. Aunque la presa sea varias veces más grande, la manada nunca se detiene. Persiguen sin cesar, cambian de posición constantemente, sin permitir que el objetivo respire. En los bosques abiertos, sabanas densas y zonas rocosas cerca de los ríos del continente negro, un asesino sin patas y sin ruido se oculta bajo las hojas secas. Es la pitón africana, una criatura rara vez vista, pero cuya presencia significa el fin silencioso de una vida. No tiene veneno, no necesita velocidad. Su arma es un cuerpo de más de 5 metros y una fuerza de constricción capaz de romper las costillas de un antílope, un mono o incluso un joven cocodrilo. Cuando una presa cae dentro de su alcance, basta un solo enrollamiento para que la muerte actúe. En un mundo donde los rugidos imponen respeto, la pitón africana recuerda que la fuerza también puede estar en el silencio, en un apretón lento pero ineludible, en un ataque sin advertencia que nunca falla. En la sabana, la jungla y los ríos de África, donde no hay espacio para la debilidad, la fuerza no se mide solo en músculos o colmillos, sino en la capacidad de adaptarse, luchar y sobrevivir en cada instante de vida o muerte.
Cada especie, desde los depredadores como el león, el cocodrilo y el leopardo hasta los guardianes como el elefante, el hipopótamo y el búfalo, posee su propia forma de poder. Algunos luchan con inteligencia, otros sobreviven gracias a la manada y algunos matan en un silencio letal. Pero todos comparten un mismo instinto: nunca rendirse. África, tierra de fuego, sangre y vida, sigue escribiendo la historia de criaturas que encarnan la fuerza más pura de la naturaleza, fuerza para sobrevivir, para proteger, para no ser arrastradas por el torbellino implacable de la evolución. ¿Qué historia de supervivencia te impresionó más? Comparte tu opinión abajo. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para descubrir más historias de supervivencia increíbles en la naturaleza.